Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más acá en Famosos Entre Nosotros. Lindo sábado, sábado primaveral, como nos gusta. Ale, hola Ale. Hola Nano, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Primaveral y además 1 de noviembre. El mes, yo creo que es el mes para nosotros los escorpianos de esta época del año, el mes más bello del año. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Y te diría noviembre. ¿Quién nos va a discutir, claro, en este momento? Bueno, muy contentos, un año hermoso porque seguimos nosotros disfrutando y recordándoles los 10 años de Famosos Entre Nosotros. Y seguimos teniendo cada sábado un invitado de lujo. Bueno, como no podía ser de otra manera, en esta tarde de charla va a ser muy interesante. Quiero presentarlo. Estamos con el doctor Simón Sedichov. Él es colonproctólogo y le voy a dar la bienvenida y me voy a tomar el atrevimiento de tutearlo. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como les dije antes, no es mi zona de confort y espero estar a la altura de las circunstancias. Sí, vas a estar así, más que a la altura. Y además, ya una cosa de psicólogo. La zona de confort en realidad es una zona de inconformidad, ¿no? Uh-huh. Así que, bien. Claro. Empezamos como siempre. Sí, señor. ¿Cómo empezaste, Simón? Bueno, ¿cómo empecé? Yo empecé, primero, como todo médico, me metí en la medicina, a estudiar medicina cuando era un niño, sin saber mucho de qué se trataba, solo porque me gustaba la parte más biologicista y obviamente toda la parte social de que tiene la medicina, de saber que estás realmente ayudando a las personas de un modo muy tangible. Vaya. Uno cuando estudia medicina, la primera parte de la carrera no tiene nada que ver con la medicina, se estudia en la facultad, estudia libros, y recién la segunda mitad llegás a los hospitales, donde ves realmente lo que es la práctica médica. Ahí, cuando vi las diferentes especialidades, me di cuenta que lo mío era algún tipo de especialidad quirúrgica. La medicina, o la práctica de la medicina, se divide en dos grandes lados: las prácticas clínicas, que básicamente no operan nada, y las prácticas quirúrgicas o las especialidades quirúrgicas, que son todos los médicos que operan, uh-huh, que son las diferentes especialidades que operan, que están los cirujanos generales, los cardiovasculares, los ginecólogos, los traumatólogos, los urólogos. La primera vez que fui a un quirófano me quedé fascinado, obviamente, y creí que por ese lado iba. Dentro de todas las especialidades quirúrgicas, yo hice cirugía general. Uh-huh. La cirugía general, por lo menos en mi modo de verlo en ese momento, era como la más abarcativa y que tenía... que veía un poquito más de forma integral al paciente. Uh-huh. Perdón, te hago una pregunta. ¿Qué es cirugía general? Cirugía general es una especialidad de la medicina, ¿sí? Como puede ser traumatología, ginecología, uh-huh, que se aboca a las patologías quirúrgicas del cuello, el tórax, que básicamente no cardiovascular, sino los pulmones y la pared del tórax, y gran parte del abdomen. No los órganos genitales, que los hace urología y ginecología, pero operamos todo eso, uh-huh, ¿sí? Dentro de todo eso, cada sector tiene después su subespecialidad. Y uno, a medida que va avanzando, uh-huh, se va cada vez achicando más y va eligiendo una de esas cosas.
podría haber hecho cualquier tipo de cirugía abdominal, ¿sí? Y por diferentes circunstancias, que tal vez son, no sé, por dónde me formé y cómo veía el camino, decidí hacer coloproctología. Yo soy coloproctólogo, opero colon, recto y ano. Dentro de la coloproctología hay como dos grandes vertientes. Uno son las cirugías complejas, cirugías oncológicas en su mayoría, no son solo oncológicas, pero son donde sacamos segmentos del colon o del recto, y otra son las cirugías que son un poco más de baja complejidad, que generalmente son cirugías ambulatorias, que dentro de mi especialidad son las cirugías que hacemos en el ano, que son hemorroides, fístulas, fisuras. Bien. Y esas Simón, partes. nunca dudaste, hablas con una pasión, pero nunca hubo un momento que dijeras con respecto a la carrera, si continuar o no en función de lo que ibas encontrando, o fue al revés. No, para Ujú, nada. ujú. Con respecto a la carrera, no. Ujú. Pero tampoco tuve claro desde el principio que yo iba a hacer lo que hago hoy en día. Eso Claro. seguramente que no. Ujú. De hecho, admiro uno a medida que va avanzando su carrera, conocí gente que ya desde antes de anotarse en la facultad sabía qué es lo que quería hacer. Siempre admiré mucho ese tipo de personas. Ujú. Yo no. Yo sí me anoté con todas las ganas y sabía que iba a ser médico, pero cuando me anoté a la carrera de medicina, imagínate que hablaba de pediatría, cosas que Claro. nada que ver. Y a medida que uno va avanzando, fui encontrando mi camino. Ujú. En la familia no había ningún, digamos, médico Ningún que médico. pudiera influenciar o nada. No. Ajá, bueno, lo cual lo hace realmente, no digo mejor porque también puede ser que vengas Sí. de familia Sí. que comparte esa profesión, pero digo, es admirable Sí. esa decisión, ir hacia Claro. esa carrera, ¿no? Con el doble filo Claro. de seguir la cosa de la familia y el mandato de seguir la cosa de la familia, ¿no? Pero no hubo. Sí, mira, hay una anécdota familiar. Mi abuelo paterno siempre hinchaba con que yo sea cirujano Ajá. de chiquito, y cuentan mis viejos que en algún momento yo de chiquito le dije, abuelo, si vos querés que yo sea cirujano, yo voy a ser cirujano. Ay, qué genial. Tal vez quedó algún Ay. mandato ahí, algo... Sí. Sí, pero coincidió con tu deseo, sin duda, ¿no? Exactamente. Claro. Qué fantástico, A lo qué mejor más que con- maravilloso. sí, se mezclaron esas dos cosas, Qué ¿no? El lindo. deseo de... Claro, Sí. claro. Cuando hacían las guardias, o cuando te tocó hacer tus guardias, la residencia, ¿no? Cuando terminan y se reciben, ¿ya estuviste en contacto con lo que es la intervención quirúrgica? ¿Tuviste alguna cirugía de emergencia que hacer? Sí. Sí. Uno cuando se recibe de la carrera de médico, por lo menos a mi forma de ver las cosas, la mejor forma de seguir formándote y tener una práctica segura y acorde es el sistema de residencias. Ujú. ¿Sí? El sistema de residencia, vos ya sos un médico trabajando de la especialidad que elegiste, pero en formación. Ujú. Y ahí, desde el día 1, estás de guardia, entras al quirófano, tenés contacto con todo lo que involucra tu especialidad que Ajá. decidiste, obviamente con niveles crecientes de autonomía. Ajá. ¿Sí? Nadie pretende que el primer día de R1, que R1 es el primer año de residencia, sepas hacer algo, Claro. ni que tomes alguna decisión, ni que resuelvas, Ujú. pero sí te acompañan, vas aprendiendo y Claro. después, a medida que van avanzando los años, vos le vas enseñando al que tenés más atrás. Claro. Claro. Simón, vos sos cirujano en esta especialidad, ¿verdad? Sí. Ahora, esta especialidad requiere, para llegar a tu, digamos, a tu ejercicio concreto de la cirugía, ¿previo hubo un clínico especialista o vos al mismo tiempo, quien viene a hacer una consulta, sos quien lo... No necesariamente. ¿cómo sería? O sea, los pacientes que
que tengo yo y que tienen patologías que yo puedo resolver, los puedo ver yo directamente, los sigo yo. Y lo seguís vos, claro. En su totalidad, claro. ¿sí? Eso igual tiene ciertos matices, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo digo? Porque administrativamente hay veces que las obras sociales o cosas así te piden derivación o tienen un médico de cabecera que vos vas, le planteas tu problema y te termina derivando. Claro. O bueno, las internaciones, hay muchas veces que están a cargo de los médicos clínicos, entonces compartís la atención, pero las patologías de las cuales me hago cargo yo y que resuelvo yo, las manejo yo. Y las manejo, o sea, claramente no solo la patología, sino todo el paciente integralmente. Bien, claro. Desde el momento que me viene a ver hasta el momento que le doy el alta. Claro. En ese sentido, lo que tiene por lo menos las especialidades quirúrgicas o esas especialidades que se focalizan más en problemas en particulares es que, a diferencia tal vez del clínico, yo tengo muy en claro y sé muy bien en qué te puedo ayudar. Y si no cuadrás dentro de esas cosas que yo hago, que sé que te puedo resolver tu problema, como que no te puedo ayudar directamente. Claro, claro. ¿Cuál sería, por ejemplo? Y por ejemplo, algo muy frecuente es cáncer de colon. Los pacientes que tienen cáncer de colon vienen, me ven, y si están en un estadio que son quirúrgicos, o sea, se pueden beneficiar con una cirugía, son pacientes míos, hasta que intentamos curarlos. Claro. ¿Sí? Obviamente, siempre el mejor ejercicio de la medicina es trabajar en grupo, ¿sí? Y trabajar de forma interdisciplinaria, apoyado con otras especialidades, ¿sí? Claro. Pues los pacientes oncológicos son pacientes complejos que se necesita otras especialidades. Siempre necesitas gente que haga diagnóstico por imágenes. Tenés una pata oncológica, claro, que es muy importante, que la pata oncológica es oncología clínica. Son los que se encargan más que nada de las quimioterapias y de esa parte, y nosotros hacemos la parte quirúrgica. Bien. Simón, siempre cuando se va a una cirugía de tu especialidad, ¿previo hay síntomas o puede ser puede ser espontánea una cirugía a partir de, no sé, de algún estudio, o el paciente tiene que tener síntomas que hacen que acudan también, ¿no? No necesariamente. Hablando específicamente del cáncer de colon, en realidad, como es una generalidad, muchas patologías, lo mejor es la prevención. Ajá. En toda la patología oncológica lo mejor es la prevención. Para eso, y aprovechamos que estamos en un medio de difusión, lo mejor es la videocolonoscopía. Es un estudio muy importante, un estudio que es irreemplazable, que se lo tienen que hacer todos, y más que nada, hoy en día está recomendado a partir de los 45 años. ¿Sí? Exactamente, antes era de los 50, hoy en día está recomendado a partir de los 45 años, y después la periodicidad con la que se va a repetir el estudio depende mucho de lo que se vaya encontrando. Hay pacientes que se les hace un hallazgo en ese estudio. Ajá, ¿sí? Claro. Que es un hallazgo que se trata, pero nunca tienen ningún síntoma. Ajá. Y después hay patologías que dejan rastros, pero son medio silenciosas, como tal vez hay pacientes que se enteran nada más porque estaban un poquito cansados, tienen anemia, y ahí se empiezan a estudiar. Claro. ¿Sí? Pero en líneas generales, la mayoría de los pacientes acuden porque sienten algún problema. Sí, claro. Bueno, tenemos que ir al primer corte. Estamos con el doctor Simón Sedichov, que es cirujano coloproctólogo, y tenemos una pregunta gancho. Simón, no la contestes ahora. Mitos, ¿no? Cuando uno entra a operar, todo lo que está afuera, ¿queda afuera? No la contestes ahora, vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa, y como no podía ser de otra forma,
Behind with the rent, atrasado con el alquiler. Vamos, Gonza, cuando quieras. This didn't used to be me, old boy. This isn't what I'd want. Pulling old night fighters in a restaurant. There's smoke and flames behind me where the self-respect all went. And I'm behind with the rent. I've been stitched up like a kipper, old son, but I won't be again. Hell hath no fury. Oh, I'm like a lot of men. Now I'm stalking this old Doris with lascivious intent. And I'm behind with the rent. Just a little duck and die, and a bit of wheel and deal. She'll remind me I'm alive. She'll remind me I still feel. Just a little shelling out for a bit of you know. I know this is all about something that I never got. Well, this crumpet's past its sell by date, but they all would qualify. They're gonna be lonely and be happy to comply. She knows that I'm a chancer, coming on like a gent, but I'm behind with the rent. Yes, I'm behind with the rent. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos, hoy estamos con el doctor Simón Sedichov, cirujano colonproctólogo,
Y queda una pregunta gancho. La pregunta gancho es, cuando entras a operar, ¿todas las preocupaciones quedan afuera? Lamentablemente no. Sí, es cierto que uno cuando está en quirófano se aísla mucho de la realidad y es como algo donde, bueno, debe ser más o menos lo que les pasa a ustedes cuando están al aire, que el tiempo se te pasa volando, que no te ensimismas bastante. Igual es más relajado lo nuestro, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. sí, pero digo en cuanto a la concentración, esto, es cierto. Pero, obviamente, hay veces que no. Hay veces que tenés otros pacientes que requieren atención, cada uno tiene su familia. Claro. Tenés el próximo paciente. Lo que sí hacemos, o es de buena práctica, o por lo menos yo hago, si yo sé que tengo que estar pendiente por algo, primero no estar operando con el celular encima, dejarlo a un costado. Y si sé que lo necesito en algún momento, lo dejo en sonido y aviso al que está afuera que me pueden llegar a llamar o no y que me atiendan, porque uno cuando está operando obviamente no puede tocar el teléfono, Claro. está estéril. Claro. Pero sí. ¿Y cómo es una preparación tuya en lo personal el día anterior a una cirugía, o al menos al principio, porque también supongo que a medida que pasa el tiempo, con la mayor experiencia, se van modificando, ¿no?, algunas cuestiones? Todo depende mucho del caso que Ajá. uno vaya a operar. Claro. ¿Sí? Y creo que más allá que vaya pasando el tiempo, uno gana experiencia, depende un poco el caso. Claro. Los casos más complejos, punto número uno intenta formar un buen equipo, ¿sí? Estar bien acompañado, ¿sí? Siempre en quirófano uno está el cirujano principal y uno o dos ayudantes, ¿sí? Que lamentablemente no es lo mismo quien te ayude, si se conocen, si no, si el ayudante tiene experiencia. Claro. Y otra cosa que hacemos mucho es a colegas y a tal vez colegas más grandes, gente que me formó, consultarle los casos. Bien, ¿sí? Con claro. las imágenes, le pasas la tomografía, la resonancia, le comentás un poco, te dan su opinión. Eso sirve un montón. Claro. Y vos decías, hay que imprescindible formar equipo. Antes de cada cirugía se hace como una charla técnica, como antes de empezar un partido de fútbol, el director técnico dice, bueno, vamos a hacer esto, tenemos este problema, tenemos a este contrincante acá, vos vas por este lado, vos vas por este. Estaría buenísimo hacerla antes de cada cirugía y después de vuelta, depende mucho el caso, ¿sí? Si son casos más estándares o casos que no. O sea, si el caso lo amerita, lo hacemos y sirve. Está bueno. Uno podría dividir en las cirugías que son súper estandarizadas, que son más sencillas, de baja complejidad. Es como si fuese el pan de cada día, donde uno ni siquiera se estresa demasiado. Versus cirugías más complejas técnicamente, ¿sí? Donde requiere pensarlas, planificar, que estemos todos de acuerdo, charlar con el resto del equipo, charlar bien con el anestesista, Claro. que es parte fundamental cuando uno está en quirófano, explicarle un poco qué es lo que uno pretende. Y obviamente con la otra pata que son las instrumentadoras, ¿sí? Para estar todos en sintonía. Claro. ¿Cuánto ha durado en tu experiencia el mayor tiempo de una cirugía y el menor? ¿Cuántas horas podés o cuánto tiempo pueda extenderse? Menor, el otro día operando patología periorificial, que son las enfermedades benignas del ano, no sé, 5 minutos. Wow. Algo que es mucho más todo el queso, circo que uno hace entre que
entra el paciente, se duerme, se pone todo en posición, no sé qué, bla, bla, que Claro. el procedimiento en sí, Ajá. ¿sí? Después hay cirugías, yo hoy en día claramente no lo hago, pero donde me formé sí se hace, que son cirugías muy grandes, que se llaman citorreducciones, donde se hace quimioterapia dentro de la panza, Ajá. que hay, históricamente hay un cirujano que estuvo 24 horas operando, no es lo más común, ¿sí? Lo más común dentro de lo que yo hago son las cirugías de cáncer de colon, que duran 3 horas, 4 horas las más complejas, ¿sí? ¿Y, ¿y cuántas operaciones podés hacer por día? ¿O haces? Depende un poco. Cirugías grandes hago 1 o 2 por turno quirúrgico, digamos, y de las cirugías chicas puedo hacer 8 tranquilamente. ¿Y cómo quedás después de una cirugía grande? Bastante agotado. ¿Podés después una chica o te lo vas programando para hacer, no sé, un par de chicas y después hacer una grande y listo? Y cerrás. No, sí, se va adquiriendo con la práctica, pero las cirugías complejas que demandan mucho técnicamente te agotan mentalmente. Claro. ¿Y cómo te preparas para una cirugía? ¿Hay una preparación tuya? O, como nos decías antes, cuando hay operaciones que ya son de baja intensidad que, bueno, la haces de memoria, o como frase, Sí, ¿no? sí. No realmente, Sí. pero con esa me imagino que no tenés preparación, pero cuando de pronto te viene una cirugía, esas de 3, 4, que sabés que van a durar 3, 4 horas, ¿te preparás de alguna forma? ¿Meditas? No sé. No suelo meditar. Sí hago esto de, en algún momento, tal vez no justo antes de la cirugía, pero en esa semana o en algún momento trato de repasar las imágenes, ¿sí? Nosotros los cirujanos nos gusta mucho ver las imágenes, no solo leer, cuando uno pide la tomografía, no leer el informe, sino ver la imagen, porque te da una idea tridimensional después de lo que uno tiene que hacer. Sí me gusta, cuando tengo una cirugía compleja, tomarme el momento de repasar las imágenes, y lo que le decía antes, si me parece que amerita consultarlo con alguien, aunque sea charlar el caso, que me dé su opinión, tal vez no te cambia la conducta, pero sí charlar con colegas. Bien, y después de una cirugía complicada o más exigente, ¿cómo es? ¿Cómo te desenganchás también, no? Porque me imagino el estrés también que supone para el médico. Sí. Había un momento que salía de quirófano y me compraba una lata de cerveza. Bien, claro. Para sí. relajar, ¿no? Porque es como... Sí, hoy en día ya no lo hago. Nada, charlando con el ayudante, haciendo chistes, Claro. medio cagándote de risa de la situación. Claro. Algo que tal vez no está bien decirlo, pero que hacemos un montón es insultar mucho al paciente. Claro, bueno, pero yo imagino que uno también se lo puede imaginar como paciente, ¿no? Sí. Todo ese ambiente previo y todo Sí, ese sí, lenguaje. que no quiero que se malinterprete, no insultarlo cara a cara, sino cuando está dormido, cuando Claro. están sucediendo las cosas, Claro. como que es ¿Cómo una se forma dejó de estar? descargarse, Sí, claro. ¿Cómo te debe ser- dejaste estar? Debe hermano? ser un Me cable a cagaste la tierra, vida. Sí, claro. sí, sí. ¿Sigue habiendo resistencia con el tema? ¿Es una patología o es una especialidad muy particular en donde también decirlo a veces de que te operaste puede causar cierto prejuicio? ¿Cómo se maneja eso también? ¿Cómo llegan a la operación? Algunos llegan medio tardíamente por esta cuestión. Digo, una operación sencilla, me imagino, de hemorroides. Hay de todo y depende mucho de la personalidad de las personas, ¿sí? Obviamente es
una zona medio pudorosa. Claro. ¿Sí? Lo cual hace que cierto tipo de pacientes demoren mucho en buscar ayuda y básicamente prolonguen su sufrimiento, digamos, de alguna forma. Ujú. Y algo que pasa muy frecuentemente, cada tanto, es que llega algún paciente que plantea su malestar y todo, y por el pudor no se deja revisar, no quiere avanzar con el tratamiento, con la cirugía. Sí, eso lamentablemente existe. Yo siempre que me sucede eso, le digo lo mismo a los pacientes, que se queden tranquilos, que todos los pacientes que entran a mi consultorio vienen a mostrarme el culo. O sea, es así, y la gente ve entrar y salir un montón de pacientes. Qué bueno. Buenísimo, qué buen cierre. Tenemos que ir a un corte, el segundo corte. Estamos con el doctor Simón Sedichov, cirujano coloproctólogo. Y tenemos una pregunta gancho. Eso, él se ve que no es un mito, pero después nos contará más. En la cirugía se hacen chistes, se escucha música, chusmean. No la contestes ahora o termina de contestarla después. Y vamos al segundo tema, el tema de Luis Alberto Spinetta, interpretado por nuestra amiga Pato Episcopo, y Josefina Rosenbasser, Las habladurías del mundo. Vamos, Gonza, cuando quieras. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son en tu día del alma. Oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, no se escuchaban. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no. Veo, las palabras nunca son lo mejor para estar desnudos. Ni la anaconda es como un buey. Ya no hay más reyes de la selva. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con el doctor Simón Sedichov, cirujano coloproctólogo. Y había quedado una pregunta a gancho, medio continuidad de lo que venías hablando. En las cirugías, ¿se charla, se chusmea, se hacen chistes? Sí, todo. Sí, todo. ¿Se escucha música? Hasta está estudiado que escuchar música mejora el ambiente, los resultados y todo eso. En general se escucha mucha música en quirófano y es una buena práctica. Y si no tenés música, sí, se chusmea, se habla. ¿Y qué música? Y a mí me gusta rock nacional, pero la que pongan, ningún problema. Sí, mientras que haya música. Bien, qué bueno. ¿Más hombres que mujeres en este tipo de intervenciones quirúrgicas como pacientes, digo, ¿eh? No. ¿No? ¿Está repartido? No, sí, para nada. Y después, desde el otro lado del mostrador, claramente la medicina se está tornando un ambiente exclusivamente femenino. Ajá. Así que, sí. Mira, se pasó sí. de la mayoría de hombres. Si vas a la facultad de medicina, no sé, tal vez digo una burrada, ¿no? Pero creo que más del 80% son mujeres mira. y así va subiendo. Mirá, ¿no? Mira, inimaginable, ¿no? mira. Sí. ¿Ah? Y volviendo al tema cirugía, quirófano, ¿está siempre listo o No, lamentablemente no. Depende de muchos factores y en general los quirófanos como que tienen toda una lista desde la mañana hasta la tarde y hay veces que te toca operar en el medio y dependés un poco de que te entreguen el quirófano y no siempre es a tiempo. Te soy sincero, yo al principio me calentaba un poco, claro. Pero hoy en día es como, hoy me lo entregan tarde a mí, mañana seguramente te lo entregue tarde yo y como que vas ahí mediando. Claro. ¿Y ustedes pueden o te podrías negar a intervenir u operar a algún familiar, por ejemplo? ¿Cómo es eso? Porque debe ser muy difícil ese vínculo, ¿no? De paciente cuando está tan involucrado el vínculo, ¿no? O sea... Sí, es súper difícil. Uh-huh. No sé, o sea, uno se podría negar a operar. Depende, la verdad no sé legalmente y depende un poco también de qué estás haciendo. Por ejemplo, o sea, lo pienso en este sentido, si soy el cirujano de guardia de una institución y me tengo que hacer cargo de algo, supuesto, o viene a mi consultorio alguien. Si viene alguien a mi consultorio, yo no o sea... Me refiero a esto último, la posibilidad claro. de que sea una consulta y que sabes que hay que programar una cirugía. No. Preferirías que no, claro. No, creo, no sé bien, pero no estoy obligado a operar a nadie y siempre te puedo derivar a algún colega. Con respecto a operar familiares, es una situación súper difícil, muy compleja. Claramente por necesidad lo haría. Claro. Creo que no lo haría por elección. Claro. He estado como ayudante en cirugías de amigos, no es nada lindo. Y he operado a otro amigo y tampoco es nada lindo. Pero bueno, creo que por necesidad claramente lo haría, por elección buscaría resolverlo de alguna otra forma. Claro, creo que pasa también en otras profesiones en donde siempre el vínculo muy cercano te pone en una situación muy particular, ¿no? Exactamente. Donde es difícil llevar esa relación, digamos. Por esto de que es difícil, como veníamos hablando en el corte, es difícil de pronto, uno lo ve desde afuera, tener la vida de una persona en tus manos, aunque sea una cirugía simple, ¿no? Sí. Me imagino lo de un amigo, lo de un familiar. Exactamente. Yo lo que trato siempre es de ser muy claro antes de la cirugía, hablar bien y hablar bien los riesgos que implica la cirugía. Creo que con eso gran parte de los problemas
no de los problemas técnicos que puede llegar a tener la cirugía, sino de los problemas entre las personas, se atajan o se solucionan. Creo que los problemas vienen cuando uno no se comunica bien. Claro. ¿Sí? Y yo soy de la escuela de avisar de antemano qué es lo que puede pasar, doy un panorama amplio, trato de dar cierta estadística, o sea, obviamente no o sea, tener algo de realidad y darte las probabilidades en general, y por suerte las cosas suelen ir bien y ir como uno desea, así que tampoco es cuestión de asustar de más, pero bueno, creo que es fundamental y es hasta necesario. Bien. Y los cuidados postoperatorios, digamos, en una intervención, no me atrevo a decir simple, pero bueno, convengamos que hay operaciones menos complicadas. En las operaciones del ano, sí, lo más importante es no constiparse. Ajá, bien. Y es lo más difícil. Ah, bien, ¿sí? bien. Es lo que le pasa a todos los pacientes. Ajá. ¿Sí? Evitan el momento de ir de cuerpo porque claro, les duele, porque les sangra, claro. porque tienen heridas ahí. Claro. Y miedo. Y el temor. Mucho miedo, hasta algo inconsciente Claro. de no ir de cuerpo. Y lamentablemente, y lo que yo trato de explicarle, es que es todo lo contrario. Ajá. ¿Sí? Cuanto más tiempo pasa el paciente sin ir de cuerpo, la materia fecal más se seca, más se acumula, y después es mucho peor sacarla. Claro. Así que, aunque duela, aunque sangre, aunque tengas miedo, cuando vienen las ganas, hay que ir de cuerpo. Bien, bien, muy bien. Eso es lo fundamental. Bien. Ese es uno de los peligros de esta operación. Y en la operación, ¿cuáles son los peligros? En las operaciones en general. Y básicamente el tener un sangrado, eso es un sangrado que uno no pueda controlar, eso es algo bastante peligroso. Sí. Y bueno, después poder completar la cirugía como uno la planificó, Claro. como técnicamente se debería hacer, eso puede cambiar un poco el pronóstico del paciente. Claro, porque imagino además, Simón, que deben encontrarse a veces más allá de todo lo que han estudiado previo a la intervención, pueden encontrar otro Claro. cuadro que es una sorpresa y hay que resolver y hay que Sí. seguir. Lo lindo que tiene la cirugía es que hay que resolver con lo que tenés ahí. Claro. No es que puede, bueno, que venga otro paciente Claro. y seguimos Claro. de otra forma. Claro. Hay que hacer no lo mejor, sino hay que hacerlo bien con lo que vos tenés ahí y que funcione. Y eso, por lo menos a mí me gusta, está bueno. Claro, claro. ¿Y cómo es lidiar entre comillas, con la familia del paciente? ¿Eso es otro capítulo o más o menos se lleva la cosa? No, más o no, menos? es un gran capítulo. Es un gran capítulo. ¿Quieres Sí. contarnos algo? Eh, ¿Dar algún nombre? No, nombre no. No. Apellido. Yo, como les dije antes, yo trato de ser muy claro, ¿sí? Y lo otro, trato de estar presente. Ajá. Obviamente, tal vez a mi modo, no todos tienen las mismas expectativas y para no todos tal vez les representa lo mismo, pero decir lo que tengo que decir y decirlo cuando lo tengo que decir, siempre. Claro. ¿Sí? Claro. Yo termino la cirugía, lo primero que hago es hablar con la familia y si va todo bien, en general no pasa nada. La cosa es cuando se empiezan a presentar complicaciones Claro. de los procedimientos. Ese es el momento más crítico y donde uno más presente tiene que estar. Yo al que tengo que llamar, lo llamo, le planteo la situación tal cual creo, no Claro. escondo las cosas y lo hablo. Qué difícil eso, y digo como paciente, ¿no? O familiar de pacientes que han pasado por algunas intervenciones donde luego la palabra del médico o a veces no está, porque uno no sabe finalmente con quién, no tenés esa referencia o esa devolución, aunque sea esa mínima referencia de lo que sucedió, y esta falta de claridad o de verdad finalmente, ¿no? Que en definitiva Claro. creo que es lo mejor para este tipo de situaciones. Es que la situación que vos estás planteando es la situación que genera problemas. Claro, claro.
Bien. Bueno, nuevo corte. Tenemos que ir al último corte. Estamos con el doctor Simón Sedichov, cirujano coloproctólogo, y tenemos la última pregunta gancho. Y, hablando un poco de lo que hablábamos antes, después de la espera y la preparación, y cuando estás operando y se empieza a dificultar, hay un momento en que decís, bueno, o te das cuenta que pese a las dificultades las cosas van andando bien, va funcionando bien. No la contestes ahora, vamos al último tema. Catalina Claro, y como no podía ser de otra forma, va fluyendo bien. Vamos, Gonza, cuando quieras. Desperté temprano, apagué el despertador, salté de la cama, me vestí, bajé el edificio, me fui a trabajar en la vorágine de la capital. En mi cuerpo tibio llevo tus olores de una noche entera abrazándome. Me voy por un trance en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. Santiago de Chile, estresada capital. Algo dentro dice, está cambiando. Cambiaron los tiempos, yo me miro dentro. Hay calma en el centro del huracán. En mi cuerpo tibio llevo tus olores de una noche entera abrazándome. Me voy por un trance en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. En mi cuerpo tibio llevo tus olores de una noche entera abrazándome. Me voy por un trance en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos con Famosos entre nosotros. Estamos en el último bloque, estamos con el doctor Simón Sedichov, cirujano coloproctólogo. Y había quedado una pregunta gancho. Cuando estás operando y en un momento se empieza a complicar, ¿hay algún momento decís, bueno, dentro de todo la cosa va fluyendo bien? Sí, 100%. Uno cuando está operando y no es una sensación muy fea sentir que no avanzás en la cirugía, que no estás logrando encaminarla o hacerla como debieras. Y cuando empezás a resolver eso y encontrás y ves las cosas como debería ser, yo siempre como que lo pienso, digo, sí, claro, esto es lo que veo siempre, y como una imagen muy gráfica en la cabeza, y te da claridad, te da como que volvés al camino. Sí. Bien. Simón, ¿se borró algún paciente alguna vez que no fue a la cirugía, digamos? ¿Sí? Un montón. Ah, bueno. Los pacientes de básicamente de hemorroides, sí, o de patología periorificial, no sé, se borran, tienen todo listo, no aparecen nunca, siempre, claro, cada tanto alguno
se baja. Ah, claro. ¿Y qué condiciones vos como cirujano, si tuvieras que decir, no sé, alguna característica tuya y de lo que es el hecho de operar, qué condiciones, además de la pasión que tenés, esto ya lo sabemos y nos damos cuenta por lo que haces, pero digo físicas, cualidades, ¿no? Paciencia, no sé cómo es, o claramente pulso. necesitas cierta destreza Sí, manual. claro, ¿sí? claro. Que es práctica, Ajá. ¿sí? Que se puede adquirir con la práctica. Y después, yo creo que lo que necesitas es el temple de afrontar la situación. Y no existe esquivarle. Claro. ¿Sí? Y tal vez, volviendo un poco a lo que hablamos antes, de que en los peores momentos, los momentos donde tenés una complicación o al paciente no le va como debería, no le está yendo tan bien, que son los momentos donde la situación se pone más espesa, tenés que estar ahí. No, o sea, no existe no ir a ver al paciente, no atender el teléfono, no ponerle la cara, y eso es para mí es innegociable. Simón, ¿cuáles son las edades más o menos que se puede dar esta cirugía? Digo, ¿cuál es la menor edad que podés operar o que te encontraste un paciente? No, yo opero... solo. No, opero pacientes jóvenes, tipo adolescentes, Ajá. que tienen quistes pilonidales, que Ajá. es un poquito más, es como en el hueso sacro. Ajá. Nos estaba sí. mostrando. Claro. Es en el hueso sacro, Ajá. que son de este tipo de cirugías sencillas. Después, Gente con hemorroide hay de todas las edades, ¿sí? Claro. En general de 30 hasta que se mueren. Y el cáncer de colon, lamentablemente, hoy en día vemos casos tempranos de gente joven. Ajá. Hace no mucho operé a un paciente de 27 años con un cáncer de recto, que es muy joven. Claro. Y después hasta hace un mes operé de cáncer de colon a una señora que en el posoperatorio cumplió 89 años. Wow. Sí. Wow. O sea, es muy, muy amplio. En general son adultos mayores los que se llevan el grueso de las patologías. Claro. Y me imagino, y después hay algún tipo de, control así sobre la alimentación y todo eso. Yo no soy muy restrictivo con la alimentación y para mí todo pasa en no constiparse. Ajá. Y para no constiparse, para tener buenos hábitos evacuatorios, hay que comer buena cantidad de fruta, verdura e hidratarse bien. Ajá. ¿Sí? Después, si lográs dentro de tu alimentación balanceada tener esas cosas, come lo que quieras. Bien. No hay ningún problema. Vamos a operarnos. Vamos. ¿Y qué es lo más raro que te tocó operar? Que vos dijiste, pará, esto... O sea, a lo mejor no te tocó algo raro. No, por guardia siempre aparece alguien que se mete algo en la cola y se le queda ahí trabado. Uy, qué problema. Sí. ¿Te ha tocado eso? Sí, se ve cada tanto. No es algo frecuente, pero en los años que uno tiene haciendo guardias, alguien cae. Y después... gente que se traga cosas, eso también se ve. Y que queda en el intestino. Que queda obstruido o que se perfora el intestino. Es decir, recordarnos un poco cuáles son, en esta especialidad tuya, los sectores o la parte del cuerpo humano. ¿Cómo es esto que operás o concretamente? Yo opero el colon, que es todo el intestino grueso, Bien. el recto y el ano. Bien, colon, recto, ano. Bien. Perfecto. ¿Y cuál es la parte más difícil de tu trabajo? La parte más, o sea, que te lleva, que te estresa más, es la parte esta de lidiar, tal vez de una buena manera con las personas. Ajá, claro. ¿Sí? Eso es lo que más te consume, digamos. ¿Sí? Y después
técnicamente lo más difícil son las cirugías del recto. Ajá, claro. Sí, que es mucho más complejo que operar el colon. Ajá. Ajá. Y Mira. cuando todo termina, ¿no? Y que me imagino que para vos debe ser una sensación fantástica el saber que, bueno, que se llegó a buen... porque no, ustedes no aseguran tampoco resultados, ¿no? No. Pero cuando sucede que, bueno, que todo salió como estaba previsto, me imagino, porque son casi, no digo dioses, pero semidioses para los seres... Nos dice que no con la cabeza. Nos dice que No. no, pero ¿cómo es eso? ¿Qué Es- sentís? Es súper gratificante. Claro, O claro. sea, para mí darle el alta a un paciente y que se vaya a la casa y que se vaya bien Claro. es lo más gratificante que me puede pasar. Qué bueno, qué bueno. Y hay las actualizaciones, digo, en términos de estudio, en tu caso, hay mucho avance en ese sentido de tecnologías y cómo es, porque es la intervención, no sé si con láser o no, si se da en tu especialidad. Yo, por supuesto que no entiendo nada, estoy hablando y tirando así unos términos. Sí, siempre hay un montón de avances. Ajá, Y hay avances de dos tipos. Hoy en día nosotros operamos mucho por laparoscopía, ajá. que es, para que la gente entienda, es más o menos como se saca generalmente la vesícula, que es con pequeñas incisiones. Bueno, a través de esas mismas pequeñas incisiones operamos el resto de la panza. Ajá. Y hoy en día ya está llegando la cirugía robótica, Ah, que es a través de un robot y también con pequeñas incisiones hacer más sencilla para el que opera, para el cirujano, ese tipo de cirugía, ¿sí? Yo opero por laparoscopía, no opero por robot, ajá. pero bueno, tal vez en algún momento lo haga. Y después, en cuanto a los avances de la medicina y más que nada de la oncología, hay todo un campo hoy en día de terapéuticas biológicas que en ciertos casos vienen a cambiar mucho los resultados. Bien. Y todo el tiempo se está estudiando y se va avanzando, y es muy interesante. Qué bien. Bueno, Un cierre perfecto. un cierre perfecto. Pero además admirable porque de verdad es muy joven y entonces uno lo ve con esta pasión y con esta dedicación que realmente es admirable. Entonces vamos a agradecerle al doctor Simón Sedichov, cirujano colonproctólogo, que ha estado en Famosos Entre Nosotros, y lo despedimos como a todo FEN con un aplauso. Te agradecemos, Simón, muchas gracias por esta tarde y esta charla más que interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Le agradecemos también a Radio Tren Topic, nuestra casa, a Gonzalo Sorais, nuestro operador, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo. Muy bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo.